Hola a todos, en este nuevo video vamos a hacer una especie de tutorial junto con una comparación del nuevo dron de la marca DJI, el Mavic 3 Enterprise, junto con unos receptores GNSS Full Constelación de la marca FX. Y antes de seguir, un breve resumen de lo que haremos. En primer lugar, instalaremos un punto de referencia que dejaremos midiendo en estático y en RTK al mismo tiempo. Luego de eso instalaremos las dianas para medirlas en modalidad RTK con el móvil GNSS. Y a continuación haremos el vuelo con nuestro dron DJI Mavic 3 Enterprise. Luego, con la coordenada definitiva del punto de referencia, procesaremos el vuelo en modalidad PPK con el software de FX, el eOffice, para dar coordenadas precisas a cada fotografía. Con esa información pasaremos al software de procesamiento fotogramétrico, que puede ser Agisoft Metashape o Pix4D. En este caso utilizaremos Metashape, y en esta parte haremos dos procesamientos. Uno usando puntos de control, y el otro sin puntos de control, pero utilizando calibración de cámara. De esa forma podremos comparar estos dos resultados y ver cuál es el trabajo óptimo para seguir en cada caso. Ahora ya estamos con nuestros receptores GNSS de la marca FX, estamos trabajando en PPK y RTK al mismo tiempo. PPK para darle las coordenadas al vuelo con el Mavic 3 Enterprise y RTK para los puntos de control. Ahora nos queda medir nuestros puntos de control en RTK para después procesar estos datos en el software de procesamiento de fotogrametría. Entonces ahora vamos a hacer el procesamiento en modalidad PPK. Entonces nosotros lo hacemos en el software eOffice, pero se puede hacer por ejemplo en el software gratuito como RTK Lib. Entonces en este caso lo que hacemos es cargar el archivo de la base, después cargar el archivo del dron, archivo GNSS. Confirmamos, en este caso editamos la coordenada de la base con una entrada manual, con latitud y longitud. Esas son las coordenadas ya procesadas del punto base. Entonces las copiamos y las pegamos. Nos preocupamos también de la altura instrumental del equipo y damos confirmar. Entonces ahí confirmamos de nuevo. Aquí también podemos revisar la trayectoria del dron, en este caso, ver que coincida con lo que nosotros hicimos en el terreno. Le damos el botón procesar, confirmamos y podemos ya ver el reporte de las soluciones. Entonces en este caso tenemos la mayoría de los puntos con solución fija, como pueden ver ahí. Entonces después esta información la podemos grabar como un informe, como un reporte de los resultados. Y por último sacamos ya las coordenadas precisas de cada fotografía. Este es el archivo que después nos servirá para procesar en Metashape. Para ello necesitamos abrir el software Agisoft Metashape. Vamos ahí a Workflow y a añadir fotografía. Entonces seleccionamos la fotografía, dejamos que carguen y vamos a la pestaña de referencias. Y en este caso lo que nosotros hacemos es borrar esas coordenadas de fotografía, que son coordenadas de navegación, y nosotros las vamos a reemplazar por nuestras coordenadas procesadas. Antes de eso sí, verificamos que el sistema de coordenadas esté correctamente, dependiendo de cada uno, de su zona. Entonces aquí UTM-19 Sur, y vamos a dejar la posición de la cámara en 5 centímetros. Entonces damos OK y vamos al botón para cargar la referencia. Entonces ahí cargamos nuestro archivo que procesamos recién, ¿cierto? Lo cargamos y nos va a mostrar ya las coordenadas. Obviamente definimos el sistema de coordenadas correcto. Ahí están las coordenadas de cada fotografía y revisamos que esté en el correcto orden de columnas, norte-este, y le damos OK. Entonces luego de eso procesamos a alinear la fotografía y ya después de la alineación podemos ver la precisión con la que se obtiene esa alineación. Entonces después de esto seguimos con la carga de los puntos de control. Entonces seleccionamos los puntos de control, nos fijamos que el orden de las columnas sea el correcto, también que el sistema de coordenadas también sea correcto, y presionamos OK. Creamos los marcadores para cada nombre de punto. Y ya podemos ver que las coordenadas de los puntos de control calzan aproximadamente con el procesamiento que hizo Agisoft Metashape. Entonces en este caso vamos por cada marcador
y los vamos ajustando según esta característica del software. Entonces, ahí lo vamos ajustando en el centro del target, y después hay una opción que nos permite filtrar los marcadores por puntos, ¿cierto? Y vamos haciendo ya el ajuste de todos estos marcadores. Hacemos el mismo proceso para los 5 puntos en este caso. Y finalmente ya podemos ver la precisión que nos entrega el software Agisoft MetaShape. Yo recomiendo siempre ir guardando el proyecto para no tener problemas después. Entonces en este caso vamos a hacer un guardado del proyecto. Y ya que tenemos los puntos de control definidos, vamos al botón de optimizar cámaras. En este caso dejamos todo por defecto y le damos el botón OK. Entonces ahí lo que el software está haciendo es tratando de utilizar los puntos de control para optimizar la cámara. Entonces ahí podemos revisar nuevamente la precisión. Ahí estamos cerca de 1 centímetro, lo cual es bastante bueno porque recuerden que estamos midiendo estos puntos en modalidad RTK, entonces la precisión centimétrica es más que suficiente. Entonces ahí podemos verificar de nuevo visualmente los puntos de control versus el modelo generado por MetaShape, y en este caso vamos a la opción de calibración de cámara y vamos a la pestaña que dice ajustados. Entonces esos son los datos que el software calculó para los puntos de control. Entonces en este caso voy y guardo esa calibración de cámara para utilizarla después y comparar estos dos procesamientos. Entonces ahí voy a guardar simplemente esta calibración de cámara para utilizarla después. Entonces ahí la guardo, queda un archivo XML con la información de la calibración de cámara. Entonces el archivo XML lo podemos revisar para ver si tiene la misma información que en el software MetaShape, solo para estar seguros. Y ya después de eso podemos continuar con el procesamiento de los productos que vamos a generar en base a este modelo. En este caso vamos a continuar con la creación de la malla. Le damos OK. Vamos a visualizar esa malla que recién creamos, la malla triangular, ¿cierto? Y después podemos también continuar con construir la nube de puntos. En este caso voy a poner Ultra High para que la comparemos después con los datos del mismo procesamiento, pero con calibración de cámara y sin puntos de control. Entonces ahora seguiremos con el siguiente proceso, que es el caso de sin puntos de control y con calibración de cámara. Lo primero, al igual que en la ocasión anterior, es definir el sistema de coordenadas de forma correcta según la zona en la que ustedes se encuentran, agregar la precisión de las cámaras y luego continuamos con el flujo de trabajo convencional, que es agregar las imágenes. Esperamos que carguen y tenemos que eliminar estas coordenadas autónomas, que son coordenadas de navegación, por lo tanto tienen una precisión métrica. Entonces las eliminamos y las corregimos con el archivo procesado anteriormente en modalidad PPK. Entonces acá nos preocupamos también del sistema de coordenadas, que el norte, este y altura estén en la columna adecuada, y presionamos el botón OK. Entonces ahí nos carga ya las imágenes precisas de cada fotografía. Entonces aquí después vamos a herramientas, a calibración de cámara, y en este punto cargamos la calibración de cámara que habíamos creado anteriormente. Entonces ahí están los parámetros de esa calibración de cámara, y antes de presionar OK tenemos que ir a fijar esos parámetros para que el software utilice los parámetros calculados para este procesamiento. Entonces ahí le indicamos cuáles van a ser los parámetros fijos para que el software Agisoft MetaShape pueda hacer el cálculo. Entonces fijamos esos parámetros y presionamos OK y vamos a Workflow y alinear fotografías. Presionamos OK y ahora seguimos el flujo convencional del trabajo. Generamos la malla triangular, ¿cierto? La malla thin, y después podemos generar también la nube de puntos, que en este caso lo vamos a dejar tal cual como hicimos el primer procesamiento, para después poder comparar estas dos metodologías de procesamiento. Y después continuamos con la nube de puntos, que dejamos en el mismo parámetro que el procesamiento anterior, para poder comparar estas dos metodologías de trabajo. Recuerden que el primer caso fue procesar con puntos de control para generar la calibración de cámara, y ahora sería sin puntos de control pero con calibración de cámara.
Entonces ya aquí en el software de procesamiento de nubes de puntos, de análisis, tenemos las dos nubes de puntos con puntos de control y con calibración de cámara. Entonces vamos a hacer la comparación entre estas dos nubes de puntos. ¿Ya? Vamos a ir al preview ahí y nos va a mostrar un primer mapa de colores que no nos indica, no nos deja ver tantas diferencias, por lo tanto tenemos que editar los colores, editar los parámetros para que podamos ver bien estas diferencias. Entonces vamos a probar primero con 50 centímetros. Acá vamos a poner 50 centímetros positivos y 50 centímetros negativos y vamos a ver si hace alguna diferencia. Como pueden ver, no hay mucha diferencia, por lo tanto tenemos que cambiar los datos a 5 centímetros y ahí ya podemos ver que existen diferencias en el mapa de colores. Entonces la parte verde oscura nos permite identificar dónde están los puntos dentro de tolerancia de 5 centímetros, más o menos 5 centímetros. Entonces ahí podemos ver que mayoritariamente las diferencias se ven en la parte de los árboles, ¿ya? Porque esto considera tanto movimientos horizontales como verticales. A nosotros aquí más que nada nos preocupa también la parte vertical, por lo tanto acá vamos a cambiar un poquito el parámetro y lo vamos a disminuir un poco. Vamos a ir a 0.03 metros, serían 3 centímetros, y podemos ver que en el camino, que se ve acá abajo, tenemos todos los puntos dentro de esa tolerancia de 3 centímetros. ¿Ya? Y en la mayoría de los puntos de terreno vemos que existen esas diferencias de 3 centímetros. Ya vamos a ver ahí con una etiqueta qué diferencia nos da en ese caso. Vamos pinchando puntos aleatoriamente para ir viendo cuáles son las diferencias. Aquí la que más nos interesa son los Z, ¿ya? Para ver cuál es la diferencia en vertical. Podemos ver ahí que tenemos unas diferencias de 2 centímetros en este caso, y por acá en verde un poco más claro también nos indica 1.4 centímetros. Entonces de esta forma podemos ver que todo el levantamiento se encuentra dentro de tolerancia. En este último caso quisimos responder una pregunta muy interesante, que es ¿qué pasaría si utilizo solo las coordenadas PPK del vuelo, de las imágenes, sin utilizar puntos de control ni calibración de cámara? Entonces, como podemos ver aquí, ya tenemos procesadas las nubes de puntos. Una nube de puntos es con puntos de control y la otra nube de puntos es solo con las coordenadas PPK. Entonces ahora vamos a hacer la comparación entre nubes de puntos para identificar las diferencias. Entonces vamos de nuevo a editar los colores y vamos a empezar con el valor que ya conocemos del procesamiento anterior, que eran 3 centímetros. Y aquí ya podemos ver la primera diferencia en los caminos, por ejemplo. Notamos que la diferencia entre las dos nubes de puntos no está dentro de los 3 centímetros. ¿Ya? Entonces la vamos a modificar a 5 centímetros y vemos que tampoco podemos ver que esa tolerancia esté dentro del color verde oscuro. Entonces la vamos a modificar a 10 centímetros ahora, 10 centímetros positivos y negativos, y ahí ya podemos ver un resultado similar al que obtuvimos en el procesamiento anterior. Entonces en este caso podemos ver que las diferencias son casi el doble en vertical, por lo menos. Entonces eso es importante tenerlo en consideración cuando vayamos a hacer un levantamiento solo con PPK. Entonces, para aclarar, la metodología PPK funciona bastante bien cuando utilizamos puntos de control o calibración de cámara, y ahí la decisión de cuál utilizar pasará a ser de cada operador, de cada persona, pero la recomendación es que si van a medir de forma periódica un terreno, en el primer levantamiento utilicen puntos de control, calculan la calibración de cámara, y en los levantamientos posteriores usan solo la calibración de cámara. De esa forma se ahorrarán bastante tiempo en terreno, ya que no tendrán que medir puntos de control, y también van a ahorrar tiempo en procesamiento de oficina, ya que el procesamiento con calibración de cámara es mucho más rápido. En resumen, como pudimos comprobar a través de los datos, ambos métodos de trabajo son adecuados. Los invito a probar estos flujos de trabajo y compartir sus impresiones en los comentarios para que podamos ir discutiendo sus resultados y aplicaciones. Hasta pronto.